Buenas tardes. Permítame darles la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia virtual de la Maestría en Desarrollo Territorial y a la vez agradecerles que estén aquí con nosotros, acompañándonos, y agradecimientos que hago extensivos a Nuria, a Julio y a Romy, que van a ser los protagonistas de esta jornada. De mi parte, yo no les quitaré mucho tiempo, solo quiero decirles que ahora iniciamos esta serie de presentaciones que en definitiva son como lo central, lo más vivencial quizás de estas experiencias de investigación que tuvieron nuestros egresados en el seminario de graduación, que lo finalizaron de la mejor manera posible con sus trabajos de investigación, y que eso evidentemente les ha permitido en la próxima graduación de la universidad poder obtener su título como maestros y maestras en desarrollo territorial. Así que aprovecho también para felicitar en esta ocasión a Nuria y a Julio. Ellos serán el primer grupo que hará la presentación, ¿verdad? A partir de ciertas preguntas que, como les digo, más que presentar el trabajo en sí, que también lo van a hacer de una manera muy sintética, se trata de compartir esa experiencia. Creo que, y ellos lo dirán tal vez mejor que yo, ha sido una experiencia gratificante, pero a la vez de mucha exigencia, muy fuerte, ¿verdad? Y la idea con esto era contar con trabajos de calidad, y es lo que hemos recibido de parte de todos los grupos. Fueron 5 grupos, 4 de ellos van a presentar sus trabajos, uno cada mes, y esperamos contar también entonces con su presencia en los que vienen. Así que de nuevo les agradezco estar aquí. Dejo entonces a Nuria, a Julio y a Romy, que son quienes llevarán esta jornada desde ahora hasta que finalice a las 7 de la noche. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches, muchísimas gracias a Nuria, a Julio por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, como ya decía nuestra directora, y a quienes nos acompañan a través de las redes por compartir este espacio que consideramos es relevante. Y en ese sentido, vamos a presentar ahora, Julio y Nuria van a presentar ahora los resultados de su trabajo denominado El Capital Social Comunitario, la experiencia de Chinampa, Ciudad Delgado. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y me gustaría comenzar con una pregunta. La investigación de ustedes se basó en el capital social comunitario. Y aquí la pregunta es, ¿por qué les interesó eso y por qué en Chinampa? ¿Quién guste comenzar, por favor? Buenas noches. Gracias, Romy, por la invitación. Bueno, con Julio nos sentimos bastante halagados de estar aquí también. Y bueno, nosotros con Julito discutíamos bastante este tema cuando iniciamos el proceso del seminario. Y creo que la primera parte que vamos a explicar nosotros es por qué Chinampa, para poder llegar a por qué el capital, o sea, a cómo llegamos al capital social comunitario. Y creo que lo más relevante que nosotros destacamos de Chinampa es la longevidad que ellos han tenido en el tiempo, ya que esta iniciativa nace en los años 80 como una iniciativa para colaborarle a las personas desplazadas de la guerra civil. Entonces, era una iniciativa como de protección para que estas personas que habían migrado de la guerra civil y se establecieron en Ciudad Delgado, que fue donde se establecieron, tuvieran una fuente de ingresos y de alimentación. Entonces, esta iniciativa nace con la figura de un sacerdote religioso, que es el padre David Blanchard, y lo que a nosotros más nos llamaba la atención de esto es cómo esta iniciativa desde los años 80 hasta la fecha de ahora se ha mantenido y ha ido evolucionando a convertirse, nosotros lo veíamos desde el punto de la cohesión, o sea, de cómo han logrado unir a la comunidad ellos, porque tuvimos la experiencia de primera mano de estar dentro de, y creo que es una de las ventajas del seminario, que nos permite trabajar de la mano con la iniciativa, en este caso con las personas que forman parte de la iniciativa. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo todo este tipo de
análisis de estudios, teníamos esa idea clara de que la comunidad estaba cohesionada, pero la palabra de cohesión era bien amplia y lo hablábamos con nuestro asesor en ese momento, con nuestro coordinador Federico, y lo hablábamos también con Flor y creo que también contigo, Romy, que no terminábamos como de aterrizar la idea. O sea, cómo delimitar algo tan amplio en algo más pequeño, y haciendo toda una revisión de literatura que fue realmente inmensa, empezamos a ver y saltamos de capital, o sea, caímos en el capital social primero, pero el capital social es demasiado amplio, o sea, el capital social, y va a sonar feo, pero un ejemplo de capital social son las pandillas. O sea, entonces era algo demasiado amplio, sigue siendo demasiado amplio porque el capital social es una fuerza, es una unidad. Entonces, y después nos interesaba el bien común también, que es parte de lo que o sea, de lo que promueve, o sea, de lo que nosotros buscamos como maestros en desarrollo territorial, lograr ese bien común para las comunidades y lograr esa como interacción entre todos los factores y los ámbitos. Entonces, así fue como fuimos llegando a la literatura de Thurston, que fue el autor que a nosotros nos convenció más, que delimitaba y daba un concepto de lo que era el capital social comunitario. Sin embargo, sí creo que es importante que también aclaremos que este capital social comunitario no se termina de definir, y también fue otro problema que nosotros teníamos, porque en esa no delimitación los autores no llegan a un consenso sobre si es teoría, es paradigma o es concepto. Nosotros decidimos usarlo como concepto porque no hay un acuerdo entre los autores. Entonces, partiendo de eso, decidimos que el capital social comunitario iba a ser nuestro punto de partida. Entonces, ahora decimos por qué el capital social comunitario. Entonces, básicamente es porque este capital se refiere a las normas, prácticas y relaciones interpersonales que existen y se observan dentro de una comunidad, en una especie de institucionalidad informal o formal. Y básicamente lo que busca este concepto es llegar a un bien común también. Entonces, ahí estaba esa palabra clave que nosotros veíamos. Entonces, cuando hacíamos la conceptualización, nosotros teníamos por este lado el capital social, por este lado el bien común, y nuestro enlace llegó a ser el capital social comunitario. Entonces, así fue como fuimos aterrizando. Y así fue como dijimos, bueno, ya sabemos que hay un liderazgo fuerte, o que hubo un liderazgo fuerte en Chinampa que ha mantenido esta cohesión desde los años 80, que falleció en 2021. Entonces, ahora, ¿en qué está Chinampa? Entonces, en base a eso es que nosotros nos llamó bastante la atención cómo lograr mantener esa unidad a través del tiempo y cómo seguirla fortaleciendo también. O sea, cómo han logrado estar a donde están ahora, porque es un proceso largo y complicado al final del día. O sea, no es algo que lograron de un día para otro. Y en parte, bueno, más adelante lo vamos a abordar, pero, o sea, ha sido una historia de altos y bajos. Y cuando lo platicábamos con Julio, decíamos, o sea, esta historia, o sea, esta experiencia, esta iniciativa de verdad merece ser conocida, porque es una iniciativa que, si bien al final del día también es importante mencionar que esta iniciativa depende de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, y el clérigo católico básicamente busca el bien común. Entonces, ya va implícito ese bien común en ellos. Y ellos han desarrollado, o sea, esta herramienta que nosotros lo veíamos de esa forma, Chinampa, para poder seguir promoviendo más iniciativas que puedan favorecer al bien común. Entonces, así es como nosotros fuimos aterrizando sobre esto, y así fue como nos interesó Chinampa. Muchas gracias. Julio, también nos gustaría que comparte con nosotros por qué justamente esto del capital social comunitario. Ya señalaba algunas cosas Nuria. ¿Y qué le llamó la atención? ¿Y por qué en Chinampa? Porque podría haber sido en otro lugar, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco conocer sobre eso.
Sí, buenas noches. Muchísimas gracias, Romy, e igual a la maestría por la invitación. Eh, Agregando un poco a lo que complementaba Nuria, realmente nosotros también hacíamos el análisis de evaluar realmente el por qué nosotros hicimos este estudio en Chinampa. Y realmente uno de los elementos más importantes que nos hizo a nosotros tomar esa decisión fue justamente ese desarrollo histórico que representó esta iniciativa que está ubicada en el Cantón Cabañas, allá en Ciudad Delgado. Si lo queremos tener como referencia, en la carretera de Oro después del desvío a Popa. Entonces, justamente en esta parte, creo que el elemento que más influyó para nosotros, como lo mencionaba, justamente ese desarrollo histórico, desde que pasó a ser esta iniciativa un elemento de un proyecto con elementos de protección, porque se trataba de personas desplazadas por el conflicto armado salvadoreño. Específicamente en el año de 1984 se articula la comunidad muy, digamos, relacionada o apoyada con la Iglesia Católica, con la parroquia de ese lugar, y acoge, sirve como una comunidad de acogida para estas personas desplazadas del conflicto armado. Y Chinampo fue para nosotros ese espejo de decir, bueno, esta iniciativa que pasó a ser algo meramente de protección, posteriormente se sostuvo con el tiempo y llega a ser ahora en día una herramienta de desarrollo, ya no solo para el Cantón Cabañas, sino que también para el resto del municipio, en este caso distrito ahora, Ciudad Delgado. Y lo interesante de todo esto es que justamente esta iniciativa tuvo que pasar por una serie de elementos que han sido parte de nuestro estudio, de parte de la maestría en desarrollo territorial. Elementos, por ejemplo, entre la cohesión entre los diferentes actores de la comunidad, o cómo también los liderazgos se articulaban y funcionaban para un, digamos, objetivo en común, fueron elementos que fueron característicos a lo largo de todos estos años para que esta iniciativa se desarrollara como la entendemos hoy en día. Entonces, esa característica en particular de una comunidad de acogida que terminó siendo un proyecto de desarrollo, creo que fue lo que principalmente nos llamó la atención en relación con Chinampa. Ahora bien, cuando ya identificamos que Chinampa iba a ser nuestro lugar de estudio, de investigación, con Nuria pasamos por varios conceptos para poder identificar. Con Nuria hacíamos en palabras sencillas, como esa peguita que unía a las personas o que unía a esta iniciativa. Y en ese desarrollo, pues leímos e investigamos varios conceptos hasta aterrizar al capital social comunitario. Es decir, que una cosa nos llevó a otra, por decir así. Y al llegar al capital social comunitario, justamente encontramos eso en la parte teórica que nosotros necesitábamos para describir esta iniciativa. No solo para describir esta iniciativa a cómo está hoy en día o cómo conocemos a Chinampa, sino que también para conocer cómo ha sido el desarrollo de esos elementos que nosotros ocupamos para identificar ese capital social comunitario, la reciprocidad entre las personas que forman parte de la iniciativa, la forma en cómo ellos se articulan, cómo ellos designan roles, cómo ellos gestionan sus recursos para sus actividades. Y por último, que creo que es la más importante, que es algo que ya mencionó Nuria, es cómo se articulan ellos para la consecución del bien común, que eso es el elemento que diferencia o el concepto que diferencia al capital social comunitario de cualquier otra concepción o percepción del capital social a secas. Entonces, esto fue básicamente lo que guió en un primer momento nuestra investigación y pues al final hasta que nosotros también lo finalizamos y elaboramos el informe respectivo, que creo que al final nos dio bastantes herramientas e insumos para el análisis final que nosotros desarrollamos en relación a esta iniciativa. Muchas gracias. Y aquí me voy a permitir preguntarle a Julio y luego a Miguel. De acuerdo con los objetivos que ustedes se plantearon, nos dicen, bueno, buscamos abundante información, conceptualización, pero también se plantearon objetivos a la hora de hacer esta investigación.
Y de acuerdo a esos objetivos que ustedes se plantearon, ¿qué encontraron? ¿Qué hubo que les llamó la atención? Además de la articulación, me imagino, de la que están ustedes hablando. Sí, Romy, justamente, claro que cuando nosotros identificamos el capital social comunitario se nos ocurrieron un montón de cosas, pero había que delimitar justamente cuál iba a ser la guía de ese capital social que nosotros íbamos a encontrar en Chinampa. Y básicamente el objetivo que guió nuestra investigación fue poder identificar este capital social comunitario en las iniciativas que se desarrollaban en Chinampa, pero particularmente conforme fuimos, digamos, investigando y profundizando un poco más en la temática y en la iniciativa, este objetivo cambió a ya no solo investigar este capital social en Chinampa como tal, que es el espacio donde se desarrollan estas iniciativas agrícolas, de las que imagino vamos a tener un poquito de espacio para poder profundizar, u otro tipo de actividades también, digamos, en relación a la consecución del bien común que se desarrollan acá. Pero ya no nos quedamos solo con esto, sino que también nos interesó también estudiar la estructura de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que al final de cuentas es identificar lógicamente el capital social comunitario en esta parroquia, porque al final de cuentas una de ellas, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, era el punto que articulaba, digamos, las actividades o decidía cuáles eran las actividades que se desarrollan en Chinampa. Entonces, ya no solo nos quedamos con el espacio físico de Chinampa, sino que también nos ampliamos y nos interesó estudiar ese capital social comunitario en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Para poder identificarlo con Nuria, haciendo un poco alusión a lo que Thurston define como capital social comunitario, él identifica tres elementos. Bueno, realmente no identifica tres elementos, identifica varios elementos para poder identificar al capital social comunitario. Sin embargo, de esa serie de elementos, nosotros escogimos tres para poder identificar este capital social comunitario en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y por ende en Chinampa. Primero fue la reciprocidad, que es un elemento que básicamente, en palabras sencillas, indica cómo son las relaciones entre las personas que forman parte de una iniciativa y si estas relaciones, por ejemplo, son de cooperación mutua, de ayuda y otras características que forman parte de, digamos, de algo que sea bastante unido, que la unión es un elemento propio del capital social a secas. Junto con eso también identificamos el elemento de la gestión de los recursos, que creo que es un elemento que nosotros identificamos sumamente valioso, particularmente en Chinampa, para poderse sostener a lo largo del tiempo. Y aquí no hablábamos solo de recursos económicos o recursos patrimoniales, por ejemplo, sino que también hablábamos del recurso humano, que en este caso son las personas que forman parte de Chinampa, tanto sus trabajadores como voluntarios, como personas que forman parte o feligreses que forman parte de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y la particularidad de todo esto fue justamente poder identificar cómo ellos se articulaban para, y este es el último elemento, la consecución del bien común, que al final era todo lo que daba sentido a las actividades de Chinampa. Y en esta parte última de este elemento de la consecución del bien común, nosotros particularmente nos enfocamos en estudiar cuáles eran esas iniciativas. Y aquí identificamos varios elementos: iniciativas agrícolas, iniciativas educativas con jóvenes y otro tipo de elementos que profundizaremos más adelante, pero que básicamente son los elementos que guiaron nuestra investigación y que nos ayudaron a poder identificar este capital social comunitario. Muchas gracias. Nuria, y de estos hallazgos, ¿verdad? Ustedes plantearon unos objetivos y encontraron algunas cosas. Pero ¿qué les ha llamado la atención de manera particular? Porque me parece relevante que ustedes han subrayado el tema de capital social comunitario, de las relaciones que establecen, de los intercambios, de la gestión de recursos. O sea, esa característica que tiene Chinampa como iniciativa, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué es lo más relevante y que llamó su atención? Creo yo que
Lo primero importante es que cuando buscábamos estudios previos que nos contaran un poco sobre Chinampa, nos topamos con que no había nada, más que un estudio de mercadeo. Y lo que nosotros conocíamos de la iniciativa, el acercamiento que nosotros habíamos tenido con la persona encargada de la iniciativa. Entonces, realmente lo que a nosotros nos terminó de atrapar fue sentarnos y oír esa historia. O sea, quizás suena algo idealista, podría decirse, pero cuando uno oye esa historia de toda esta gente, que incluso la coordinadora, o sea, todos los que están trabajando actualmente en Chinampa, las familias de ellos fueron beneficiadas en los años 80 por esta iniciativa, o sea, ellos mismos han sido beneficiados por esta iniciativa. Entonces, realmente ese para nosotros fue un hallazgo bastante valioso, porque si bien nosotros nos estábamos centrando en la estructura interna de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes hacia Chinampa, que era básicamente, nosotros terminamos definiendo, la parroquia está arribita y nosotros vemos a Chinampa aquí como una herramienta para la consecución de ese bien común que se busca promover a través de las iniciativas que ellos ejecutan y realizan. Entonces, lo que nosotros encontrábamos era, primero, ese rescate histórico que tiene que estar y tiene que estar documentado también. Nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, ese rescate histórico del origen, de la evolución y de la expansión, porque empezaron básicamente el padre David con un terreno que era prestado. Después le donaron los fondos y lo compró a nombre de la parroquia, porque eso sí se acostumbra a hacer cuando el párroco adquiere una propiedad es a nombre de la arquidiócesis del país. Entonces, todo el terreno es de la arquidiócesis, es de la parroquia, de la Iglesia Católica. Entonces, así poco a poquito, él empezó primero enseñándole a la gente a cultivar. Después de que la gente aprendió a cultivar para autosostenerse ellos, entonces empecemos a vender para generar ingresos. Y y si lo analizamos también, era una época bastante difícil cuando inicia esto, los años 80, conflicto armado. Realmente era una iniciativa que buscaba darle protección a todas estas familias desplazadas y que fue incrementando. O sea, muchas de estas personas que están ahí, la mayoría, de hecho, fueron desplazadas de la guerra. Entonces, ese origen y esa evolución fue parte de los hallazgos y creo que es fundamental también para darle continuidad a la historia. Y nosotros le decíamos cuando hicimos la retroalimentación con la iniciativa, o sea, esto es un legado que ustedes tienen que mantener y tienen que preservar porque es parte de ustedes. O sea, que conozcan su historia, porque incluso nos decía la encargada actual de Chinampa, ya son pocas personas las que conocen la historia de Chinampa y no está plasmado en ningún lado. Y hablábamos con el actual párroco, que es el padre Cecilio Hernández, y nos decía, yo conocía al padre David, pero, o sea, muchas de las cosas de la iniciativa me las han contado, o sea, no las vivió él. Él de hecho se ordenó en 2019, 2018, es bastante reciente su ordenación sacerdotal y su nombramiento en Chinampa. Entonces, él nos decía todo eso. Lo otro también que nos atrapaba bastante era la administración y el cambio organizacional. Primero, el tema de la propiedad, que siempre ha pertenecido a la parroquia y siempre va a seguir perteneciendo a la parroquia. Luego es el cambio administrativo. Cuando viene el padre David, y se establece, el padre David, para empezar, era un párroco extranjero, y se establece en El Salvador, él toma la decisión de, se toma la decisión en la Iglesia Católica que se construya la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Él vive en la comunidad, él vivió con la comunidad, con todas estas personas. Se crea la parroquia y a la par de la parroquia se crea una fundación. Y Chinampa, por otro lado. Entonces, en ese momento, la fundación
por ser una organización sin fines de lucro, logra tener personería jurídica. En cambio, Chinampa, por su orientación a las actividades de agricultura, tiene que cumplir cierta cantidad de requisitos legales. Entonces, Chinampa pasa de estar bajo la tutela de la parroquia Nuestra Señora. Sí, o sea, siempre recordemos que está la parroquia, está la fundación y al otro lado tenemos a Chinampa. Entonces, pasa Chinampa de estar directamente articulado por la parroquia a estar articulado por la fundación, que también pertenecía a la parroquia. Entonces, cuando nosotros vemos todo ese tema, siempre se mantenía ese enfoque social y o sea, trataron, o más bien le dieron un enfoque más amplio que solo lo comunitario, que solo lo local, porque empezaron a ejecutar proyectos con otros departamentos y otros municipios, que posterior a eso, con la muerte del padre David, hay un proceso de reestructuración. Pasan un aproximado más o menos de un año sin dirigencia, sin una dirigencia. Hay un quiebre en Chinampa, retoma el padre Cecilio y él decide justamente qué es lo que voy a hacer ahora con Chinampa. Entonces, él nos comentó a nosotros, o sea, Chinampa ahorita, de cómo él lo encontró a cómo está ahorita y de cómo lo conocíamos nosotros cuando estaba el padre David, a lo que pasó en 2021 y a lo que es ahora, ha crecido. Incluso desde que nosotros empezamos el proceso de investigación en enero, cuando nosotros fuimos, estaban reactivando todas las zonas. Tienen alrededor de 9 áreas, entre estanques de tilapia, cultivos, avicultura, colmenas, pollos de engorde, tienen conejitos también, o sea, tienen peligüeyes, es bastante amplio. Tienen huevos. Entonces, cuando nosotros llegamos, los cultivos todavía no estaban instalados la primera vez. A los 2 meses que volvimos a ir, ya tenían cultivos. Es más, nosotros fuimos a cortar con ellos. O sea, son experiencias que al final son enriquecedoras para uno también. Entonces, ese cambio administrativo que ha venido teniendo Chinampa y que ahora, cuando sucedió ese quiebre, el padre Cecilio decide no, Chinampa va a regresar nuevamente a la parroquia y se queda bajo la tutela de la parroquia. O sea, nunca estuvo desligado de la parroquia, pero estuvo bajo la tutela de la fundación. Entonces se saca de la fundación y se vuelve a meter a la tutela de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, eso básicamente es algo que a nosotros nos llamó bastante la atención también y que es un hallazgo que valía la pena también retomar, identificar porque es parte de la evolución que ellos han tenido a lo largo del tiempo. También el tema del impacto comunitario y creo que esto es quizás lo más central y lo más importante en cuanto al tema de hallazgos, porque primero hablamos de un desarrollo económico para las personas. Todos los que trabajan en Chinampa, el personal tuvo que verse reducido por el tema de los costos, por el tema de la reestructuración que se hizo. Pasaron de tener un aproximado de 30 personas a actualmente tener 15 personas. Esas 15 personas contando al padre Cecilio como el director, a la coordinadora, bueno, a las 2 personas encargadas. Entonces, básicamente de 15 personas, hablamos que nos quedamos con 12 que están trabajando directamente en la iniciativa. Entonces, ¿qué hace Chinampa como impacto comunitario? Básicamente ellos proporcionan empleo. Además de eso, tienen el tema también de los alimentos. Ellos se han enfocado bastante en poder dar seguridad alimentaria a las personas porque lo que ellos producen no lleva químicos ni lleva hormonas. Entonces le garantizan esa seguridad alimentaria a las personas. Permítame que la interrumpa, Nuria, porque hay un conjunto de comentarios que no quisiera dejar pasar de quienes nos están escuchando. Les felicitan y voy a permitirme leer esto y subrayar lo último que usted decía sobre seguridad alimentaria.
Abigail Herrera dice que gran proyecto. Y Elena Ramírez saluda a Julio, dice grande Julio. Voy a leerlo como está. Yasmín Guillén dice que bueno que han hecho un estudio enfocado en un grupo social que se ha mantenido en el tiempo, sin importar los cambios políticos y alguna situación económica. Porque independientemente de las dificultades que El Salvador ha atravesado en un periodo de más de 40 años, ellos han seguido trabajando juntos. Sara Mira dice excelente, Nuria. Nuevamente Yasmín Guillén saluda y dice creo que todos deberíamos ser chinampas. Y Abigail Herrera dice este proyecto se debería reproducir porque es autosostenible y promueve la seguridad alimentaria. Creo que es de repente quizás un hallazgo que, y les pregunto, quizás no estaba previsto, no era parte de los intereses iniciales de la investigación, pero está planteado aquí. Yasmín también dice, tienen que asegurarse que lo que se hizo en Chinampa tenga continuidad y que a futuro se busque reproducir las iniciativas en otras comunidades. Me gustaría también compartir con ustedes una idea que me surgió al escucharles y que tiene que ver, entiendo, con el tema de gestión de redes. Y les pregunto, ¿hay una transformación en ese caso? No sé cómo lo han abordado, Julio, cómo lo han reflexionado en relación a eso, o si no formó parte de este análisis que ustedes hicieron. Y muchas gracias a quienes han comentado y para quienes todavía no lo han hecho, por favor, esperamos su comentario. Sí, Romy. Bueno, primero que nada agradecer por los comentarios. Creo que son sumamente valiosos y van sobre la línea de lo que nosotros estamos comentando. Respecto a su pregunta, Romy, particularmente, y esto sí queremos ser muy francos con Nuria, debido a también un poco a las limitantes que tuvimos con el tema de la investigación, hubo elementos que nosotros consideramos en la parte, digamos, del inicio del anteproyecto de investigación, relacionado a otros elementos que hubiesen sido bastante valiosos e interesantes para nuestra investigación, pero que lastimosamente, como repito, por el tema digamos, de lo corto que fue la investigación, hay elementos que nos tocó dejar de lado. Justamente, digamos, ese análisis como en una especie de un mapeo de actores, creemos con Nuri y sostenemos que hubiese sido un elemento sumamente valioso justamente para poder identificar quizá de una manera más profunda estas redes que Romy consulta, que justamente hubiese sido valioso para poder identificar este capital social comunitario. Ya no el capital social comunitario únicamente de Chinampa hacia adentro, a través de su esquema organizacional, que fue lo que básicamente estudiamos, fue nuestra guía que delimitó nuestra investigación, sino que también poderlo investigar, digamos, hacia afuera, es decir, hacia este elemento. Sin embargo, a pesar de que no lo hicimos formalmente como tal, es decir, que no fue parte de la investigación y que no fue parte de los elementos que consistieron, digamos, que formaron parte del desarrollo de las herramientas que nosotros ocupamos para investigar y del enfoque que ocupamos para hacer la investigación, sí a través de las entrevistas, quizá de una manera un poquito más informal, identificamos justamente cómo la parroquia y cómo Chinampa está articulándose con otros espacios, a pesar de que esto no fue un elemento digamos, que formó parte de nuestra investigación. Sin embargo, dentro de esto identificamos elementos, como repito, en las entrevistas, en lo que las personas platicaron con nosotros, identificamos elementos bastante valiosos. Y creo que uno de esos elementos importantes nos lleva como el punto central que nosotros identificamos en las entrevistas que nosotros realizamos. Uno de los esquemas, digamos, que nos ayudó muchísimo a identificar la realidad de Chinampa fue una pequeña, un esquema de un mapa de palabras, en donde identificamos como cuáles eran las palabras que más se repetían en las entrevistas.
Y justamente en esta parte se repetía más la palabra Chinampa y se repetía más la palabra parroquia. Entonces, de este análisis me voy a referir justamente al tema de la parroquia y cómo nosotros identificamos esas redes. De las entrevistas que tuvimos con los administradores, con el padre Cecilio y con otras personas que son trabajadores de Chinampa, identificamos cuál es el trabajo que Chinampa hace hacia afuera, como en una especie de red. Y la principal red que tiene Chinampa es la articulación de la parroquia. Y ahora, no es la articulación de la parroquia solo hacia adentro, es decir, con sus feligreses, sino que también hacia otras parroquias que forman parte de la misma arquidiócesis de San Salvador. Y nos platicaban la experiencia que tuvieron, por ejemplo, bueno, quizá para recapitular un poco, una de las iniciativas más importantes de Chinampa son el tema de las iniciativas agrícolas, ¿no? Entonces, retomando este punto, uno de los elementos más importantes que Chinampa trabaja en red a través de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, es ese trabajo de esta iniciativa agrícola con otras parroquias que forman parte de la arquidiócesis. Y nos comentaban, por ejemplo, una experiencia que tuvieron con la parroquia San José en Nuevo Cuscatlán, con otra parroquia, la parroquia de San Pablo, en San Pablo Tacachico, y otras parroquias en donde ellos han podido promover justamente estos elementos que han ayudado a que Chinampa trabaje en red a través de la figura de la parroquia. Asimismo, esta figura en red de la parroquia ha ayudado a llegar a otras comunidades a través de los feligreses de la parroquia, es decir, poder promover ellos justamente estas iniciativas agrícolas con otras personas que forman parte de este distrito de Ciudad Delgado. Y creo que otro elemento bastante valioso que identifica el trabajo en red que tiene Chinampa son, mejor dicho, estas como pequeños proyectos que tienen con universidades en donde hay estudiantes que tienen la oportunidad de hacer sus prácticas en Chinampa, dígase con temas que tienen que ver con la producción agrícola o con la producción ganadera que Chinampa tiene, y que de alguna u otra forma ayudan al estudiante, pero también le dejan un elemento sumamente valioso a Chinampa. Quizás, y yo creo que esta va a ser una pregunta, Romy, que usted nos va a hacer de todo este análisis, pero quizás me voy a adelantar un poco. Si para futuras investigaciones el tema del capital social comunitario y particularmente de lo que hace Chinampa se considera, creemos con Nuria que uno de los elementos más importantes a considerar es justamente este análisis de cómo Chinampa trabaja en red. Ya no tanto de una manera, digamos, superficial a través de entrevistas, sino que también poderlo identificar a través de este trabajo en red que el Chinampa hace a través de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, y que lo hace no solo pensando, y esto queremos ser bastante francos por lo que también los trabajadores nos decían, no solo pensando en Chinampa, sino que también pensando en la comunidad y pensando también en otras personas que pudiesen llegar a consumir los alimentos que Chinampa produce. Sí, me parece relevante lo que ustedes están planteando. Creo que es interesante la experiencia que han desarrollado en Chinampa con otras parroquias, con otros sectores. Y me dejó pensando en esta relación cuando van y presentan el iniciativa. En ese sentido, quizá quiero hacer valer la redundancia, hay en esta característica del capital social de Chinampa un sentido de pertenencia que se pueda identificar como una cosa que genera cohesión o cómo analizan ustedes esto, ¿no? Sí, de hecho hay un gran sentido de pertenencia desde el momento que uno llega. Sí identificamos algo y creo que también es valioso decirlo. Nosotros nos centramos en estos tres elementos que mencionábamos al principio. El tema de la gestión de los recursos, un ganar-ganar. Yo gano, tú ganas. No es yo te exploto y yo saco un beneficio.
el tema del bien común también. O sea, cuando nos sentábamos, nos planteábamos estos 3 elementos, fuimos delimitándolo uno a uno. Sin embargo, nos dimos cuenta de que hay un riesgo y nosotros se lo hicimos saber a la iniciativa. ¿Cuál es este riesgo? El riesgo es la segregación que se puede producir porque cuando hay grupos demasiado unidos, como ha sido el tema, o sea, como ha sido la comunidad alrededor de Chinampa en esta articulación con la parroquia y con la fundación, pueden haber personas que se sientan excluidas de este grupo. Entonces, puede crearse una segregación y nosotros lo hablábamos y de hecho, justo cuando llegábamos a dar la retroalimentación, nos decían que ya lo habían vivido, esa segregación. O sea, había gente y en las mismas entrevistas nos dijo una persona, yo no me sentía, o sea, yo me sentía parte de la comunidad, pero no, o sea, sí se sentía su sentido de pertenencia, pero le hacía falta algo. Y cuando llegó a trabajar a Chinampa, terminó de adquirir ese sentido de pertenencia, porque ella nos decía, por ejemplo, mi jornada es de 7 a 4, por poner un ejemplo. Pero a mí a las 4, yo de repente digo, pobrecitos, los pollitos se van a quedar solos, porque era la persona que estaba a cargo del cuidado de los pollitos, bueno, de los pollos de engorde, de los que hay que comerse. Entonces, y nos decía, se van a quedar solitos, o de las gallinas ponedoras. Y nos explicaba todo el proceso que realizaba y de repente nos decía, si yo sé que hay más que hacer y puedo ayudar, yo lo voy a hacer. Entonces sí veíamos ese sentido de pertenencia, porque si bien el grupo ahorita de colaboradores es reducido, realmente lo que nosotros pudimos ver es que están logrando hacer que funcione. Realmente, o sea, le están así diciendo, están poniendo la máquina a todo vapor. O sea, estas 13 personas, estas 12 personas, además del padre Cecilio y las otras 2 personas que son las coordinadoras, están haciendo realmente un trabajo, hay que reconocerlo, excepcional para mantener este funcionamiento. Entonces, sí, también quiero agregar una cosa sobre el tema de las redes, y es un complementario a lo que mencionaba Julito, que era el tema de las redes que se siguen con las universidades, y creo que esto es valioso porque también fue parte de los hallazgos, que era el tema de que realizan jornadas médicas comunitarias y se lleva un censo también para las personas. Incluso hablándolo con la encargada, han visitado comunidades donde hay mujeres que han tenido 13 hijos y nunca se han hecho una citología y han llevado a los médicos. O sea, todo esto en articulación con la parroquia, bueno, y aquí nos vamos a preguntar, ¿y qué aporta Chinampa entonces en este tipo de proyectos? Entonces, Chinampa lo que aporta en este tipo de proyectos es que proporciona los alimentos cuando se va a este tipo de actividades, proporciona refrigerios, colabora también con el comedor de ancianos comunitario, con alimentación para que se les pueda proporcionar comida a las personas, a los adultos mayores. También colabora con el coro, y creo que aquí también era un hallazgo bien importante, quizás ya me fui un poquito por la tangente, pero era bien importante porque hay una historia que nos contaba la encargada que a ella le marcó un montón la vida, por así decirlo. Que, voy a ser breve, era un joven que en ese momento estaba bastante en auge el tema de las pandillas, y este joven tenía a su mejor amigo, y uno tenía la pistola y el otro las balas, y estaba el amigo de este joven, quería ir a dispararle al otro que le estaba coqueteando a su novia, a su amiga. Y este muchacho que llevaba las balas iba pasando enfrente de la parroquia y oyó el coro de la parroquia. Y entonces se distrajo ahí y se quedó, y primero oyó el coro, después oyó el grupo de batucada, después oyó, oyó todo lo que se cantó en la parroquia ese día. Y se le olvidó a lo que iba. Y desde entonces se integró al coro. ¿Y por qué menciono esto? Porque Chinampa colabora justamente con el tema de proporcionar recursos para mantener el coro, para los instrumentos.
actividades para los jóvenes, para alejarlos también de la violencia. Entonces creo yo que también esto era importante mencionarlo. Sí, creo que una opinión más o menos compartida entre quienes nos están reflexionando, compartiendo sus comentarios, es la importancia de la iniciativa, de que se haya mantenido en el tiempo. Y pensando y escuchándoles, entiendo, ha seguido una lógica de proceso, una articulación entre diferentes momentos, diferentes generaciones, que también entiendo ha ido configurando este capital social. Entonces, en relación con ese tema, con esa reflexión, ¿qué cosa les parece que sería importante, si se pudiera, hacer una investigación en relación, por ejemplo, al tiempo que tiene y al diferentes generaciones de habitantes de Cabaña, ¿verdad? Entiendo, es el caserío que se encuentra. Julio. Sí, Romy, creo que justamente este es uno de los elementos más valiosos para el estudio que usted mencionaba en relación a estudiar cómo ha sido este recorrido histórico, ¿verdad? Y justamente eso que dio la pauta a iniciar ser un proyecto de protección, digamos, y que llegó a ser un proyecto de desarrollo. En la investigación, quizá para mencionarlo en un primer momento, uno de los modos de análisis que nosotros utilizamos para justamente identificar ese recorrido histórico fue el de la interpretación de la memoria histórica. Y justamente este tema de la memoria histórica o lo que quisimos hacer con eso justamente es identificar esta línea del tiempo, de lo que usted ya mencionaba, de estudiar cómo nació, cómo se desarrolló, los problemas que tuvo, bajo las administraciones de quienes pasó, y cómo ese sentido de identidad y de pertenencia forma ese capital social comunitario a como lo entendemos hoy en día. Probablemente para futuras investigaciones, creemos con Nuria, y creo que lo sostenemos, pues este análisis justamente bajo este elemento que acabo de mencionar puede ser algo sumamente valioso, como un respaldo importante para poder desarrollar otro tipo de análisis quizás inclusive en otro tipo de áreas o temáticas, no necesariamente dentro de la perspectiva del desarrollo territorial, ¿verdad? Nuria creo que lo mencionó antes y es justamente, y fue una de las recomendaciones que nosotros hicimos al final de la investigación, comprender esta memoria histórica de Chinampa, digamos, entender lo que lo hizo ser en su momento y lo que lo hace ser hoy en día, fue parte de la investigación, forma parte del respaldo de nuestra investigación, y creo yo que es un punto de partida para cualquier otro tipo de investigación que se pueda llegar a hacer en Chinampa. Y esto por un sentido muy, muy especial, y es que cada acción que se realizó en Chinampa desde sus orígenes hasta la actualidad ha tenido un solo sentido comunitario. En su momento, para acoger a personas que fueron desplazadas del conflicto armado, probablemente la perspectiva era diferente, y hoy en día la perspectiva es otra. Abastecer de alimentación saludable a la comunidad, que la comunidad encuentre oportunidades en el espacio, es decir, en Chinampa, y que también identifique liderazgos como los referentes que tuvo. Y aquí creo que Nuria no me dejará mentir, que una de las palabras de un nombre que digamos que el que más escuchamos en toda la investigación fue el nombre del padre David Blanchard, que pues fue un sacerdote sumamente reconocido no solo en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, sino que en toda la Iglesia Católica de El Salvador, ¿verdad? Por el trabajo que él desarrolló. Entonces justamente esta identidad y estos elementos creemos que son los puntos de partida para poder desarrollar otro tipo de investigaciones, por ejemplo, en el área agrícola que desarrolla Chinampa, para poder entender cuál es el sentido de su desarrollo agrícola y ganadero, que no tiene que ver con un sentido, digamos, con algún fin de lucro, sino que tiene que ver con un sentido de autoabastecimiento.
de que esto también sirva de partida, por ejemplo, para poder desarrollar el modelo de Chinampa como un, digamos, como un grupo social, que esto lo pueden desarrollar desde la perspectiva de la sociología u otro tipo de carreras. Inclusive las implicaciones legales que puede implicar la formalización de Chinampa, de lo que hace como asociación, de lo que hace de su figura legal. También nos ayudó también para comprender un poquito cómo funciona la figura legal de la Iglesia Católica y Chinampa en este caso, que también fueron elementos que nos tocó estudiar desde la experticia que tanto Nuria y yo tenemos, pero que al final de cuentas son elementos que dejan mucha tela que cortar, y que creemos que esto es un punto de partida, esta interpretación. Quizás para terminar, Romy, y para contestar la pregunta, esta memoria histórica creemos que es un punto de partida para cualquier tipo de investigación en cualquier materia que se quiera realizar respecto a Chinampa, y que no podemos realmente, y esto fue creo que una lección aprendida que tuvimos con Nuria, no podemos estudiar a Chinampa desde su actualidad, sino que teníamos que estudiarlo sí o sí desde lo que ha representado desde 1984 hasta la actualidad. Y esperamos que esto sea un insumo que pueda servir a cualquier otra investigación de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza. Muchas gracias. Me parece interesante lo que usted plantea como pista, digamos, para futuras investigaciones. Supongo, bueno, tiene que ver con ese planteamiento de qué se haría de otra. Si tuvieran que volverlo a hacer, ¿qué harían de manera diferente? Tenemos ya casi la hora de conversación, entonces creo que en 2 minutitos, Nuria, ¿qué harían de diferente manera si tuvieran que volverlo a hacer? Me parece súper valioso. Lo hablábamos con Julito, justamente, y lo que quizás volviéramos, o sea, cambiaríamos es la optimización del tiempo, porque esa optimización del tiempo no nos permitió terminar de enriquecernos, en el sentido de que lo hicimos al interno de la iniciativa, pero dejamos por fuera esa riqueza del exterior de la iniciativa. O sea, poder y sentarnos a hablar con mucha gente de la comunidad, que al final todos con los que hablamos pertenecen a la comunidad, pero no es lo mismo estar insertado en Chinampa y en la parroquia que estar del otro lado del cerco, por así decirlo. Entonces, realmente con Julito lo hablábamos, y el tema de cómo optimizamos el tiempo, igual, eran 6 meses, o sea, realmente teníamos que centrarnos, porque si no íbamos a tener muchas cosas y al final no íbamos a tener algo en concreto. Pero creo que la optimización del tiempo la pudimos haber hecho un poco mejor. Sin embargo, sí nos sentimos bastante satisfechos con el trabajo que hemos realizado, y sí quisiera rapidito agregar, yo sé que me dijo 2 minutos, pero rapidito, breve, que sí logramos identificar ese capital social comunitario. O sea, creo que es valioso decirlo. Sí lo logramos identificar en Chinampa, basado en los 3 principios que nos planteamos de Dawson. O sea, sí estaba ahí presente. ¿Corre riesgo? Sí, corre riesgo. ¿Cuáles son esos tres elementos del capital social comunitario los que se pueden resaltar? Que nosotros nos estábamos planteando? Era la consecución del bien común, era el primero. El segundo era, el primero era estrategias para la consecución del bien común, la gestión de los recursos y el beneficio que se obtiene de parte de todas las partes, que era la reciprocidad, pero nosotros lo vemos como el ganar-ganar. O sea, no es una reciprocidad de yo te doy y vos me das a cambio, porque incluso lo hablábamos con el padre Cecilio y nos decía, yo no quiero que esto sea una cooperativa, no quiero que esto sea algo de lucro, creo que esto sea social para beneficio de la comunidad. Entonces, estas 3 líneas eran las que nosotros planteábamos: reciprocidad, gestión de recursos y estrategias para la consecución del bien común. Entonces, identificamos las 3. ¿Que se corre riesgo? Sí se corre riesgo. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir, y eso también podría ser otra posibilidad de investigación. Me parece relevante, ustedes no lo han mencionado, pero al escucharles,
como ustedes ya mencionaban, tuvimos un proceso de ir conociendo los avances de sus investigaciones, de las de ustedes y sus compañeros y compañeras, pero me parece importante dos cosas. Por un lado, la sistematización que han hecho de la experiencia, quizás, como ustedes dicen, hizo falta tiempo para poder aportar otras cosas, otros elementos, pero solo el hecho de sistematizarlo es valioso y entiendo han hecho un proceso de devolución para la comunidad y de compartir, es decir, que el conocimiento no se ha quedado solamente en esta dimensión y eso me parece valioso y que tiene que ver con parte de los principios, de los elementos que desde la maestría en desarrollo territorial queremos desarrollamos con nuestros procesos formativos y de lo que ustedes pues están ya solo esperando la graduación. Entonces, nos faltan un par de minutitos, me gustaría darles 2 minutitos a cada uno para ir cerrando. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado en este espacio, a Nuria y luego a Julio. Bueno, la verdad es que para nosotros es un honor, Romy, haber estado aquí. Lo hablábamos con Julito. Perdón, yo le digo Julito para el público. Y realmente el proceso de investigación para nosotros fue bastante enriquecedor. Lograr sistematizar lo que logramos sistematizar al final no fueron 6 meses, es un poquito menos de 6 meses. Si hacemos deducciones de cuándo empezamos, cuándo entregamos y todo lo demás, pero creo yo que vale la pena seguir estudiando este tipo de iniciativas, porque justamente desde el desarrollo territorial vemos esta conjunción de elementos. O sea, no nos quedamos solamente con un área, sino que tratamos de hacer una sistematización de todo lo que conforma el entorno. Y eso es lo que estábamos tratando de hacer en Chinampa a través de un elemento, y así fuimos sumando elementos que al final era la cohesión, o sea, era la cohesión a través del capital social comunitario, y fuimos uniendo, hilando, y cada vez nos aparecía uno aquí, uno allá, otro allá. Entonces, sí veíamos, o sea, sí en parte de los hallazgos, nosotros definimos justamente ese impacto que nuestra investigación tiene en cuanto al desarrollo social. Entonces, yo creo que eso es bastante valioso. Igual, agradecer la oportunidad que se nos ha dado y gracias a todos los que nos han visto también. Gracias a ustedes. Julio. Sí, Romy, bueno, muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos poder compartirles un poco de la experiencia que nosotros tuvimos al investigar en Chinampa. Creemos que son iniciativas sumamente valiosas, que se deben de poner en perspectiva de todos, porque creo que así como Chinampa hay muchísimas otras realidades de personas que han sido desplazadas por diferentes factores, en este caso el conflicto armado, y que de alguna u otra forma este reasentamiento ha sido parte de su vida y pues en este caso esto puede servir también de ejemplo a otras comunidades para retomar estos elementos que puedan servirles y poder pues desarrollar o digamos poder lograr este capital social comunitario que nosotros identificamos en Chinampa. Así que muchísimas gracias por el espacio, gracias a Nuria que también pues junto con ella hicimos esta investigación, sabemos lo que también llevó, así que, y muchísimas gracias a la maestría, particularmente a Federico, que fue nuestro coordinador del seminario, que nos ayudó muchísimo, con muchas herramientas que nos ayudaron a realizar la investigación y todos los elementos que implicó en poco tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera eso rápidamente, solamente agradecerle también porque Romy, Flora y Federico fueron los que estuvieron más presentes durante todo este proceso que nosotros hicimos de investigación. Creo que los aportes que nos han dado a nosotros han sido bastante valiosos, los incorporamos, los tocamos y eso, agradecerles también porque gracias a la guía que ustedes nos dieron, nosotros hemos logrado terminar este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero comentarles a quienes nos escuchan, nos ven, que estos estudios de
del seminario de graduación de los que ha comentado nuestra directora al inicio de esta conferencia, van a ser publicados en un número monográfico de la revista de Estudios Centroamericanos ECA. Entonces, les invitamos a estar pendientes de este espacio, pero también de las siguientes conferencias virtuales que vamos a tener con el resto de grupos que han presentado en el seminario de graduación. Y a propósito de esto, también quiero hacer una atenta invitación, comentarles que está abierta la convocatoria para la cohorte 2025. Una característica fundamental de nuestro programa de maestría es que pueden aplicar a ella profesionales de diferentes ramas del conocimiento, que tengan un título universitario y que pueden pertenecer a disciplinas distintas. Y voy a ocupar como ejemplo a Nuria y a Julio. Nuria es licenciada en Relaciones Internacionales y Julio tiene una licenciatura en Derecho. Es abogado, ¿verdad? Para ponerlo en estos términos. Entonces, les invitamos a seguirnos en las redes. En la parte inferior de esta presentación ustedes verán el correo al que pueden comunicarse, pueden entrar a la página de posgrados de la UCA, pero también pueden comunicarse al número que aparece en la parte inferior, al 2210-6600, la extensión 316. Ahí está la dirección electrónica. Nuestra asistente administrativa, con el mayor de los gustos, les proporciona la información que ustedes están que requieren. Y bueno, finalmente les felicito. Gracias a Yasmin Guillén, a Abigail Herrera por compartir sus comentarios, a Claudia Pérez, a todos y todas. Buenas noches, un gusto verles, Nuria, Julio, y nos seguimos encontrando. Feliz noche para todos y todas. Gracias, buenas noches. Buenas noches.